camino es en tu propio yo tratar de sacar ese esfuerzo humano que debemos de tener por tratar de ser menos egoístas, por construir una patria grande, o ese Yalá, o como lo queramos llamar, que sea nuestra, que tengamos ese derecho de la propiedad, pero nuestra. O sea, por esa lucha debemos de manifestarnos y tener siempre presente, y no seguir mendigando la lucha indígena. La lucha indígena es una lucha muy fuerte cuando se reconoce. A mí en ciertas reuniones me han dicho que tú eres suicida porque he retado a esa posición. En un momento acompañé al presidente, hoy por hoy no lo acompaño, porque las indecisiones que ha tenido con los pueblos indígenas nuestros han sido feroces y no estoy de acuerdo con eso. Y me levanto siempre frente a la injusticia. Ese es mi logro. Bueno, primero un aporte de lo que decía hace tiempo Cortázar, ¿no? Uno tiene que aprender a valorar lo bello entre tanto lo feo, y esto me parece que es algo hermoso, bonito. Se comienza a reflexionar, a idealizar eso que se llama integración, etcétera, y eso es el primer aporte, pues comenzar a reflexionar, irnos con esa incertidumbre, etcétera, para seguir aportándolo en la práctica. En ese sentido, valorar hacer ciertas reflexiones, ¿no? Primero, tratar de manejar esa cuestión de inocencia que tenemos nosotros y que de alguna manera, bueno, nos las han hecho propia a punta de coñazo y televisión, esa cuestión de la alienación, etcétera. Y es el hecho de que nosotros a veces ahorita tenemos ciertos planes, ¿no? O se establecen ciertos planes en el sentido de la epistemología neoliberal, ¿no? Esos fundamentos que manejan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que ahora se establecen como políticas sociales en los países latinoamericanos, ¿no? Incluso aquí tenemos una experiencia de ello con las misiones, están otros, el Plan Puebla Venezuela, etcétera. No son cuestiones para que tienen que ver con que los estados son ahora revolucionarios, etcétera. Una revolución no se hace desde el Estado, para empezar, es un primer engaño ahí. O incluso que decía Benedetti, hay que tener mucho cuidado con eso de la revolución, ¿no? Hay que limpiarse bien la boca cuando se habla de eso. Pero en ese sentido de la epistemología neoliberal, nosotros tenemos, por ejemplo, especialistas ahorita económicos, se supone de izquierda, etcétera, que están midiendo a la pobreza como un fenómeno económico, ¿no? Que viene entonces de que se mide por $1 o no sé cuánto al mes, etcétera. Y eso ya ahí es una trampa, ¿no? Sino que la pobreza en realidad es un fenómeno político que viene de la explotación, etcétera. Y nosotros comenzamos a medirla ahí como si fuera un fenómeno económico, y la solución para salir de eso es desarrollándose, ¿no? Desarrollándose, alcanzar cierto nivel, etcétera. Y eso está fundamentado dentro de la educación que nosotros aquí manejamos incluso, y que nos han metido desde los tiempos de la colonia, y bueno, etcétera. Ahorita los grandes izquierdistas de la década de los 70, etcétera, son los nuevos ideólogos que tiene el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, estableciendo políticas, etcétera, que vayan a la parte social como tal, o sea, que establezcan fundamentos dentro de las sociedades latinoamericanas, como que el Estado ahora da la mano a lo social, el Estado ahora practica ciertas cosas que siguen siendo asistencialistas, populistas, etcétera. Y nosotros tenemos a los compañeros ahora secuestrados y estableciendo ideas y dándole ideas a esa gente. Y lo último, bueno, tener claro algo, ¿no? Nosotros venimos de una de 500 años en la que se nos establecieron esos chips a fuerza de plomo y de religión, de la iglesia, etcétera. Y tenemos un peo arrecho que es la cuestión de la alienación ideológica como tal, ¿no? Nosotros venimos de valores culturales en los que somos más individualistas cada día, más soberbios, más egoístas, etcétera. Y contra eso es que se supone que nosotros deberíamos luchar, ¿no? Pero viéndonos desde ese punto de vista, yo creo que un aporte fundamental es eso que hablaban una vez sobre el profesor Lackendorf, ¿no? Eso del TIC, que es la cuestión que mantienen, y ese es el aporte que nosotros debiéramos rescatar, o uno de los aportes que debiéramos rescatar cuando se habla ahora de revolución, es el mirarnos como el nosotros, ¿no? Establecer el hecho de que hay un aporte ancestral, y que el peo ahorita de las revoluciones y de lo que queremos cambiar el mundo tiene que pasar por la cuestión de la preservación del
de la ecología, ¿no? Que ahorita el peo más grande que tenemos que asumir es ese, ¿no? Que nos estamos quedando sin mundo. Entonces yo creo que eso es un aporte que tenemos que revisar ahí de los movimientos indígenas y los movimientos sociales. Eso. Es importante ubicarnos desde nosotros en las claves territoriales de nuestros pueblos acá. A partir de allí, yo creo que ahora no saltándonos ni nosotros nos rompemos pues con las interpretaciones de los métodos que han existido para la realidad socioeconómica, pero yo sí creo que en este momento, después de que nuestros pueblos están en un proceso de acumulación de reflexión, viene un proceso de confrontar posiciones. Y yo creo que desde el 80, desde los campanazos desde aquí, de este pueblo caribe, y que se riega por toda la Vía Yala, creo que todavía no está cerrado ese compás de acumulación de fuerza propia, como la llama un hermano mío. Y es allí donde hay una guerra de posiciones, donde hay batallas que se vienen librando, pero quien hace la punta de lanza de nuestros continentes y las grandes batallas que se le ganan al capital es la batalla por el agua en Bolivia, la insurrección en Ecuador, la insurrección contra el paquete económico, que es la primera respuesta a escala planetaria contra el neoliberalismo, muy bien dicho por el profesor. Entonces yo creo pues que ahí están los primeros sedimentos para la construcción de territorio, de autonomía y de dignidad. Están allí puestas. Eso no quiere decir que la fase de los estados nacionales no reprima la lucha por el avance del territorio. Eso no quiere decir que el capitalismo esté preparando una contraofensiva para derrotar todo el avance que yo sí considero cualitativo e importante que se vienen dando en la Vía Yala. Desde ese punto de vista, yo creo que nuestros pueblos y nosotros vamos a una gran batalla, pero que es una batalla que tiene que ver con toda una condición integral de la lucha que nos estamos dando. Es una batalla de donde nos ubicamos como pensamiento, es una batalla de cómo nos ubicamos inclusive de lo gastronómico, de los olores, de la tierra, de los gustos, hasta repensar en la propia estética nuevamente de lo que es Vía Yala y de lo que es los territorios. Y desde allí yo creo que todavía esa fase en la acumulación de fuerza está abierta. Cuando ese proceso cierre, la contraofensiva del enemigo está en las costas y nosotros tendremos que darle la otra respuesta. Y desde la resistencia, inclusive por la Vía Yala, seguir construyendo la territorialidad y la autonomía del pensamiento de la Vía Yala. De megaproyectos de la IRSA y del Plan Puebla de Panamá, ahora llamado Proyecto Mesoamérica, que cambian los nombres para o sea, ¿qué proponemos nosotros desde nosotros que ahora aquí? Hago la pregunta puntual porque ya el compañero hizo la introducción. ¿Será la internacional de la lucha un punto de partida hacia la integración de todos los movimientos sociales en contra de esto? Quería compartir lo que dice la compañera de transformar desde la práctica. Es necesario transformar desde la práctica, desde los pasitos que vamos dando, desde lo que vamos haciendo. Traté de tomar nota para ir puntualizando, ¿no? Es que nosotros desde estos espacios lo que intentamos es romper paradigmas, construir desde nuestras propias capacidades, ¿verdad? Porque sería la manera de romper con el paradigma. De no copiar modelos, ¿no? Y el compañero por allí hablaba de la educación, de que hace falta la educación. Ojo, cuidado, porque la educación que tenemos, ¿cuál es la educación que tenemos? La educación que tenemos responde a un modelo y responde a una lógica capitalista, a esas relaciones de poderes que hablaba uno de los compañeros por allí. ¿Cómo es la educación que están recibiendo hoy nuestros niños, nuestros hermanos, nuestros sobrinos? Eso apunta a esa transformación que nosotros hoy estamos debatiendo, que nosotros hoy estamos tratando de construir. Eso hay que revisarlo. Y tenemos que ir viendo nosotros cómo no repetimos en nuestras prácticas
ese modelo educativo